puntos, básicamente el artículo 91, y quedaba, creo que acá me había tildado. Ustedes, de todos modos, yo les pasé por acá el Word como para que ustedes pudieran seguirlo, que es creo que llegamos hasta el inciso H, gasto de representación, que vamos a conversar algo de esto, y los gastos de pagos de honorarios, directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Bien, inmediatamente después de eso vamos a ver alguna evaluación de tema de bienes de cambio y ajuste por inflación. Vamos a ver si podemos ver todo esto, porque a su vez también quiero hacer la entrega de las notas. Tengo las notas acá del primer parcial, así que quería entregarle los resultados. Yo los exámenes el martes, para aquellos que les fueron mal, el martes los podemos revisar. Yo, después del parcial de la semana que viene, aquellos que les interesa revisar el parcial, me escriben y yo el martes de la semana que viene lo llevo. ¿Estamos? La parte práctica, Mónica me decía de avisarles que aquel que quiera verlo le escriba a ella para verlo el sábado. Así que el que quiera ver su examen, el que desaprobó, escríbale a Mónica y me escribe a mí la parte teórica y a Mónica por la parte práctica, ¿sí? Diciéndole que quieren ver su examen. La parte práctica se va a ver el sábado y la teoría la vamos a ver el martes de la semana que viene. Y ahí revisamos un poco algunos casos. Bueno, eso lo vamos a dar lo último de todo. Los resultados los damos lo último de todo y hacemos alguna comentario de los exámenes. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que me quedó pendiente de la deducción de tercera categoría, artículo 91. Muy bien. Entonces acá tenemos el artículo 91, deducciones de tercera categoría, y nos habíamos quedado en el inciso H, acá. Bueno, entonces dice que los gastos de representación efectivamente realizados y debidamente acreditados, dice hasta una suma equivalente al 1,5% del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. Bueno, esto lo compartimos a su vez con el decreto reglamentario, que es el artículo 221 del decreto reglamentario, gastos de representación. Entonces, ¿qué dice? Que a los efectos de lo dispuesto en el inciso H del artículo 91 de la ley, o sea, lo que está hablando acá es gastos de representación. ¿Y qué se entiende por gasto de representación? Y esto es lo que dice un poco el decreto reglamentario. Y tiene un límite, y el límite es el 1,5% de las remuneraciones pagadas durante ese ejercicio fiscal. ¿Qué se entiende por gasto de representación? Se entenderá por gasto de representación toda erogación realizada o reembolsada por la empresa que reconozca como finalidad su representación, o sea, fuera del ámbito de las oficinas, locales o establecimientos, o en las relaciones encaminadas a mantener, mejorar su posición en el mercado, incluidos las originadas por viajes, agasajos, obsequios que respondan a estos fines. O sea, todos aquellos gastos de representación que involucre esto. ¿Sí? Aquellos gastos que se hacen fuera de la oficina que buscan posicionar la imagen de la empresa. No están comprendidos en ello los gastos dirigidos a la masa de consumidores potenciales. ¿Qué significa? ¿Qué es la masa de consumidores potenciales? Aquellos gastos de propaganda, viáticos y gastos de movilidad, ¿sí? Que en las sumas
reconocidas por la administración se abonarán al personal en virtud de la naturaleza de las tareas que desempeñan para compensar gastos que su cumplimiento les demande. Entonces, todos aquellos gastos que tengan que ver con propaganda, por ejemplo, con todos aquellos gastos que tengan que ver con gastos de movilidad, en general, gastos dirigidos a consumidores potenciales masivos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, se reparte en la calle una especie de souvenir con el logo de la empresa. Eso no está comprendido dentro de los gastos de representación. Las retribuciones por las cuales está calculada, cuando hablamos de ese 1,5%, habla de retribuciones o remuneraciones ordinarias. O sea que si es el 1,5% de los sueldos efectivamente pagados. ¿Pero qué tipo de sueldos? Entonces acá menciona, en este inciso, aquellos sueldos ordinarios, excluyéndole, ¿sí?, excluidas las gratificaciones y retribuciones extraordinarias. O sea, aquello que se pague, como por ejemplo, en forma extraordinaria, una gratificación, unas horas extras, aquellos conceptos no remunerativos que se pagan ocasionalmente, todo aquello que no componga la base ordinaria y común de pago de sueldo. Básicamente esto estará conformado por sueldo básico, presentimo, antigüedad, que es lo que se paga habitualmente. Todo aquello que no involucra la forma ordinaria de cálculo estará fuera de la interpretación de los gastos de representación. La idea de esto es un poco restringir el nivel de deducción. Claro, ustedes no olviden que si bien está limitado con un porcentaje, muchos buscan encuadrar dentro de estos gastos de representación algunos gastos que no los representan, que no son. Entonces, si bien la ley en general a veces permite hacer, porque la idea es esa, es aquello que es para conservar y mantener la fuente de ese ingreso, la ley lo permite hacer, porque de alguna manera también tiene que ver con el giro propio del negocio de la empresa, la posición o el posicionamiento de la empresa. Si bien esto tiene que ver con esto, la ley lo que busca de alguna manera es restringir y no ser tan abierto la posibilidad de que puedan deducir cualquier gasto que no corresponde. Entonces, siempre dentro de este marco de el porcentaje y los gastos que de alguna manera represente este tipo de conceptos como viajes, gasajos, y que de alguna manera mejoran el perfil de la empresa, es deducible. Bueno, no forma parte de esos gastos de representación todo aquello que tenga que ver con acompañantes, ¿sí? No, en ningún caso deben considerarse, dice, a los efectos de la deducción, las partes que reconozcan como causa de viaje a los acompañantes. O sea, supongamos que, no sé, se va el director de la empresa de viaje con la secretaria. Y entonces, y tienen que ir a presentar, o con una, no sé, con alguna apoyatura auxiliar, ¿sí?, que haga las veces de acompañante del personal o del director. Entonces, la ley los excluye aquellos acompañantes de la persona principal que genera el gasto. Esto es, bueno, es un poco relativo, porque en realidad a veces la persona acompañante tiene que ver un poco también con la presentación general de la empresa, ¿no? La presentación y la representación de la empresa, en cuanto a que no solamente, digamos, va la persona que lo representa, sino también alguien que haga de soporte. Por ejemplo, a veces sucede, sin, digamos, caer en este pensamiento por ahí que uno lleva a mal pensar, el hecho de que lo acompañe una secretaria para hacer la presentación de un nuevo proyecto. No me parecería loco poder deducirlo, ¿no?
porque obviamente acá hay gastos de representación de la empresa, o que de repente vaya con alguien que asesore a la persona que acompaña al director, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ser el director, pero bueno, supongamos que va el director de la empresa acompañando con alguien que lo asesore sobre algún proyecto que deba presentar, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, que es asesor, que pueda hasta ser una persona interna de la empresa, ¿no? Y que incluso tiene un sueldo en relación de dependencia, lo excluye, en este caso, con ese gasto que puede llegar a ser el gasto de representación en ese viaje que es el exterior. El director va con el gerente, con algún asesor del área de investigación, ¿sí? O de marketing. Bueno, ¿qué más tenemos? El inciso, bueno, estos son las sumas de pagadas, los gastos de representación, ¿no? El 1,5% del monto total de las remuneraciones pagadas, ¿no? Lo que se paga durante el ejercicio. O sea, es lo que cobra de bolsillo. Las remuneraciones pagadas en concepto o sea, no la parte bruta, sino la parte de bolsillo. Eso dice que efectivamente pagadas. Bueno. El otro tema es esto, que es el inciso I, lo que tiene que ver con las sumas que se destinan al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia y los acordados como socioadministradores, si bien con las limitaciones que establezcan, que ahora vamos a ver cuáles son las limitaciones, por parte de los contribuyentes comprendidos en el inciso A del artículo 73, que son todas las sociedades de capital, aquellas sociedades, personas jurídicas. Entonces, ese pago de honorario que se hace a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, o sea, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia y administradores en general, la deducción que se paga en concepto de honorarios. Bien, las sumas, dice, entonces en principio dice, bueno, todo aquello que pagamos en concepto de honorarios al director, síndico, o un miembro del Consejo de Vigilancia que haga las veces de síndico y o administradores, se pueden deducir del impuesto. Ahora bien, hay una limitación. Entonces dice que las sumas a deducir en concepto de honorarios a directores y miembros del Consejo de Vigilancia, fíjense ustedes acá, me parece importante aclararles, que habla de la limitación, pero referido a honorarios de directores y miembros del Consejo de Vigilancia. Y retribuciones de los socios, pero no habla de los síndicos. Acá es importante por ahí que ustedes... Fíjense que dice que la suma a deducir en concepto de honorario de directores y miembros del Consejo de Vigilancia y de retribuciones a los socios administradores por su desempeño como tales, ¿sí?, no podrán exceder el 25% de las utilidades contables del ejercicio o hasta que resulte de computar 12.500 pesos por cada uno de los perceptores en dichos conceptos. Acá nos detenemos un segundo, pero vale la pena remarcar que habla de honorario de directores, o sea, habla de directores, miembros del Consejo de Vigilancia, socios o administradores, y deja fuera a los síndicos, para lo cual los síndicos no tienen limitante. Entonces deja fuera de la limitación a los honorarios de síndico. Bueno, entonces hace una comparación, dice que no puede exceder un 25% de la utilidad contable, o sea, partiendo de la utilidad contable, el 25% versus 12.500 pesos por cada uno de los perceptores, o sea, si tenemos varios directores. Entonces, ¿cuánto se puede deducir? En concepto de honorarios, por ejemplo, de directores, el 25% de sus utilidades, o 12.500 por cada uno, la que resulte mayor, o hasta la que resulte de computada 12.500 por cada uno, la que resulte mayor. Siempre dice que se asigne, y acá es el otro tema, dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual del año fiscal por lo cual se departe.
¿Qué significa? En general sucede que la fijación de honorario de directores se hace post-balance. Entonces, supongamos cierre de estados contables el 31 de diciembre, cierra el balance y en asamblea, antes del vencimiento general de la declaración jurada, supongamos esta, la que cierra ahora, que cerró en mayo, y en abril se junta para aprobar balance, y entre la orden del día de convocatoria del director es la aprobación de los honorarios. Entonces, se junta la asamblea, aprueban los honorarios antes del vencimiento de la declaración jurada anual, que en general siempre, supongamos, este año fue en mayo. Entonces, tienen que estar asignados antes del vencimiento de la declaración jurada. Y a su vez, esa asignación, ¿sí?, tiene que poder individualizarse por cada uno de los directores. No ser una asignación global, sino una asignación individual por cada uno de ellos. En el caso de que la asignación suceda con posterioridad, entonces dice que la deducción se hará luego para el próximo ejercicio. O sea, esa deducción se tomará para el siguiente ejercicio fiscal. En el caso de que se hayan asignado después del vencimiento de la declaración jurada. ¿Qué más tenemos? Bueno, el monto, esto es un poco una modificación que trajo la ley de género, ¿no? Dice que el monto fijo a que se refiere el párrafo anterior, ¿sí?, esto de los 12.500 pesos, se va a incrementar en un 40% cuando el perceptor sea una mujer, o un 60% cuando se trate de travesti, transexual y transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales de conformidad con la ley de género. Bueno, entonces se eleva estos 12.500 pesos, un 40 y un 60%, dependiendo del género. ¿Qué más? Lo que agrega la ley es algo más bien también específico para los directores. Porque dice, bueno, las sumas que superen ese monto, o sea, supongamos que al director le pagan mucho más que esto, y supongamos que le pagan un importe mayor a, vamos a suponer que el tope entre los 12.500 de cada preceptor y los 25.000, ¿no? Supongamos que 25.000 es el importe mayor, tomamos 25%, perdón, el importe mayor de la utilidad contable, dice que las sumas que superen ese límite tendrán para el beneficiario, pero es un tratamiento específico, para el beneficiario, o sea, para ese director, tendrá el tratamiento de honorario no computable. O sea, en su declaración jurada personal de cuarta categoría, el director, esa suma o ese exceso que la empresa no dedujo, es para el director una honorario no computable. Siempre y cuando, dice, para la sociedad, ¿sí?, siempre y cuando la sociedad arroje un saldo determinado del impuesto. Un saldo determinado, obviamente, un saldo que implique un impuesto a favor de la FIP, obviamente. No que arroje un quebrante, sino que implique un resultado, un impuesto determinado a favor de la FIP, obviamente, ¿no? Entonces, tiene que ser como si fuera un impuesto determinado a favor de la FIP, y para la empresa, para que el director, eso que no pudo computarse como deducción, ese exceso, se pueda tomar como no computable. Bueno. ¿Qué más tenemos respecto a esto?
el decreto reglamentario. Acá el decreto reglamentario hace algunas aclaraciones respecto a un tema de esto del 25%. Porque el 25% es de la utilidad contable. Pero la utilidad contable tiene incluido el impuesto a las ganancias. Pero para determinar el impuesto a las ganancias necesitamos la deducción de honorarios. Entonces es como una especie de no podemos determinar uno sin el otro. Entonces acá generamos como si fuera una confrontación de intereses. ¿Cómo podemos determinar el 25% de la utilidad contable si no pudimos determinar el verdadero impuesto a las ganancias? Entonces acá ustedes lo van a ver en la práctica, no sé si lo vieron en la práctica? Honorario de directores, una fórmula. ¿Lo vieron, chicos? Sí, lo vimos el sábado. Muy bien. Bueno, vieron que hay una fórmula. Bueno, vieron que hay una fórmula. Bueno, la aplicación de esa fórmula viene un poco a paliar esta situación que les estaba comentando. Bueno, buenísimo. Así que no me voy a detener mucho más en todo eso. Una aclaración que siempre a mí me pareció interesante de todo esto, que las remuneraciones a que se refiere el inciso I del 91 de la ley no incluye los importes que los directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia pudieran percibir por otros conceptos. ¿Qué significa? Que esos honorarios que se le paga al director, ¿sí? Primero, que deben acreditar la efectiva prestación. Esto lo dice el último párrafo, la efectiva prestación de ese servicio, ¿sí? Que su magnitud guarda relación con la tarea desarrollada. ¿Qué significa? Primero, debe ser un honorario que perciba exclusivamente producto de su prestación de servicio efectiva, su desarrollo, tarea en la empresa, y que tenga que ver con tareas de dirección, con tareas por eso dice, una magnitud guarde relación con la tarea desarrollada. Entonces, ¿qué tipo de tareas? Tareas que tengan que ver con la dirección de la compañía. Y no directores, y esto pasa mucho en empresas familiares, y con la intención de deducir honorarios, generan directores, ¿sí? En esas empresas familiares, a la esposa, al hermano, al cuñado, como diferentes tipos de directores que en realidad no cumplen una tarea efectiva y hacen tareas o las veces de honorarios o tienen honorarios que no tienen que ver con la gestión administrativa de la empresa. Por eso que dice que la deducción tiene que ver con exclusivamente honorarios que se pagan por gestión de dirección o de administración de la sociedad y no con otros tipos de honorarios, ¿sí? He visto nombrar gente honorarios a la esposa, directora de marketing, cuando en realidad ni siquiera tiene una tarea la empresa no tiene ni siquiera un solo cartel que pudiera identificar como marketing a la empresa. Entonces, con lo cual, esto se diluye y no se puede tomar como un honorario de director a los efectos impositivos para deducir, ¿no? Tal vez sí a los efectos contables. Bueno, acá honorarios no computables, ven lo que yo les decía respecto a la parte del tratamiento de los honorarios para el director, en el caso de que sea superior a ese límite que estamos hablando.
llegamos con las deducciones de tercera categoría. Muy bien, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con valuación de bienes de cambio. Para esto, yo lo que me acopié, en realidad traje de una filmina que está en la página que ustedes tienen dentro de la web, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es esto? Muy bien. Acá tiene mucho que ver el tema de evaluación, fundamentalmente de bienes de cambio. Y es un tema, evaluación de bienes de cambio, ahora vamos a ver, que tenemos un montón de aristas de bienes de cambio. Entre ellas, por ejemplo, lo que es agropecuario, cementero y todo lo demás. Bueno, nosotros vamos a ver algunos aspectos más críticos de esto y vamos a ver algunos conceptos más genéricos del tema agropecuario. Bueno, costo de venta, evaluación de bienes de cambio. Bueno, cuando hablamos de evaluación de bienes de cambio, hablamos de la determinación de una utilidad bruta por diferencia entre el precio de venta y la determinación de ese costo de venta. Entonces el artículo 55 habla cómo determinamos la ganancia bruta de un bien de cambio. Entonces, la ganancia bruta de un bien de cambio, artículo 55, se determina por la diferencia entre las ventas netas, y aquí llamamos venta neta. Las ventas netas son todas aquellas ventas que no impliquen o que no contemplen bonificaciones, descuentos o devoluciones. Entonces, será la venta bruta menos todas esas devoluciones, bonificaciones o descuentos que tengan que ver con costumbre de plaza. O sea, ¿qué significa una costumbre de plaza? Que tenga que ver con lo que habitualmente utiliza la empresa para hacer algún tipo, para otorgar un tipo de bonificación. ¿Sí? Entonces la empresa en general hace un descuento, por ejemplo, para cierta línea de producto del 10%. Entonces, bueno, para esa línea de producto será el 10%, pero no el 10 o el 15, el 20, el 50% de bonificación. O sea, ¿cuál es la costumbre que utiliza la empresa para ese tipo de línea de producto o qué descuento utiliza? Por eso que dice, las ventas netas son las ventas brutas menos las devoluciones que tienen que ver, o bonificaciones que otorga en función de su costumbre. Y claro, imagínense ustedes que el hecho de deducir de la venta bruta un importe, un concepto de bonificación, que la empresa no acostumbra hacer, es disminuir la ganancia bruta, con lo cual implica la disminución del pago de impuestos. Entonces, por eso que lo que intenta decir la ley es, bueno, es lo que ustedes utilizan habitualmente, es la bonificación que ustedes otorgan habitualmente para esa línea de productos que están vendiendo, si es que realmente hay algún tipo de descuento o bonificación. Entonces, ese es un poco el concepto de la definición de costumbre de plaza. Es, digamos, ¿qué es lo que acostumbran a hacer para esto? Y eso se ve con el historial de la empresa, ¿no? No va a ser que de repente se otorgue en el mes de diciembre una bonificación porque me da mucho el impuesto a pagar, entonces creo una nota de crédito en diciembre a un cliente determinado para hacerle una bonificación que escapa a la habitualidad de las bonificaciones de la empresa, ¿sí? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es venta neta. A esa venta neta hay que restarle el costo que se determina por diferencia de inventario.
entre la existencia inicial, la compra y la existencia final, y ahí obtengo la ganancia bruta. Bueno, esto no hay mucho más que decir, pero es solamente los efectos de cómo determina la ley de impuesto a las ganancias la ganancia bruta de la enajenación de un bien de cambio. Ahora bien, esa valuación de existencias responde a un esquema normativo, o sea, cómo evaluamos las existencias de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias. Bueno, y acá es cuando empezamos a hablar de qué existencia, porque lo anterior es marco genérico, cómo obtenemos una utilidad bruta, pero cuando hablamos de existencias, hablamos de dependiendo la actividad de la empresa, a qué se dedica la empresa, con lo cual acá empezamos a hablar de diferentes tipos de existencias, porque estamos hablando de diferentes tipos de bienes de cambio. Entonces acá lo está contemplado en el artículo 56 al 59, creo que 56 y 59. Vamos a ver acá. Vamos por un segundo acá a la ley. El artículo 56, el 55, perdón, habla de cuando las ganancias provengan de la generación de bienes de cambio, se entenderá por ganancia bruta el total de las ventas netas menos el costo que se determine por la aplicación de los siguientes artículos. Y habla un poco de lo que nosotros comentamos acá, el tema de costumbre en plaza. Y el 56 es para practicar el balance impositivo, la existencia de bienes de cambio, excepto inmuebles, deberá computarse, o sea, por eso es que sacar los inmuebles, porque ya tenemos la evaluación de los inmuebles, deberá computarse utilizando para su determinación los siguientes métodos. Entonces acá habla de qué tipo de bien de cambio. Muy bien, entonces mercadería de reventa, materia prima y materiales al costo. Bueno, antes de... Vamos a volver un poquito acá. Antes de continuar con lo específico de cada uno de los bienes, vamos a comentar dos o tres cositas que aplican a todos los bienes de cambio. Primero, esto de las existencias finales quedarán evaluadas según el criterio de la ley, ¿sí? 56 a 59, como que ahora vamos a proceder a verlo. Pero dice, o el costo en plaza fehaciente, ahora vamos a ver qué es el costo de plaza fehaciente, está estipulado del artículo 60, dice, el menor de los dos valores. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ahora vamos a ver qué dice el costo de plaza fehaciente. Entonces, entre la evaluación de lo que vamos a ver ahora y el costo en plaza, se toma el menor de los dos valores. Esto lo vamos a pasar por alto por un momento. Y vamos a los diferentes tipos de bienes de cambio que aparecen. Entonces, ahora vamos a ver cómo se evalúan cada uno de estos. Fundamentalmente, estos tres primeros, vamos a ver luego de estos tres, haciendas, inmuebles y cementerias, un poco algún concepto general. Pero importante esto que acabamos de ver, que es entre la evaluación de esto, costo en plaza, se toma el menor. Ahora bien, ¿qué es el costo en plaza? Entonces, antes de definir la evaluación de cada uno de esos bienes, aparecen una diferencia de conceptos. Primero vamos a ver esto de costo en plaza del artículo 60. Bueno, ¿me van siguiendo hasta acá? Sí, profe.
¿Estás siguiendo? Bueno, vamos a ver esto del costo en plaza, artículo 60. Entonces, artículo 60 dice, a los fines de la evaluación de la existencia de bien de cambio, cuando pueda probarse en forma fehaciente que el costo en plaza de los bienes a la fecha de cierre es inferior al importe determinado con conformidad, podrá asignarse a tales bienes el costo en plaza. Claro, pero no te dice qué es el costo en plaza. Entonces, para eso, ven lo que saqué de ahí, de lo que vamos a leer es el artículo 60. Ahora bien, y acá está. Entiéndase como costo es plaza lo siguiente. El valor de reposición de las existencias por operaciones de contado, teniendo en cuenta el volumen normal de compras. Entonces, es el valor de reposición, o sea, el valor de las existencias, el valor de reposición de las existencias. Obviamente, que tenga que ver todas esas operaciones a su valor de contado, no financiado, obviamente. O sea, no incluye componentes financieros, es un valor de contado. Eso es el costo en plaza, es el valor de reposición. Bueno, entonces volviendo un poquito a esto que definimos como que las existencias finales quedan evaluadas según el criterio de evaluación, que ahora vamos a ver, o el costo en plaza fehaciente. O sea, el valor de reposición fehaciente, que se puede demostrar. Me imagino que un valor de reposición fehaciente es, por ejemplo, una lista de precios del proveedor o la cotización del producto, el precio, cotizaciones. Bueno, eso es lo que más representa un valor de reposición. Bueno, de los dos se toma el menor de los valores. Bueno, muy bien. Dicho esto, tenemos que ver ahora, entonces, cómo o cuál es el criterio de evaluación de esos bienes de cambio para toda esta gama de bienes que presenta la ley de impuesto a las ganancias. Habla de mercadería de reventa, materia prima, materiales, que es el artículo 56A, 56B, productos elaborados o terminados, el 56C, productos en curso de elaboración, el 56D, Hacienda, el E, cereales, oleaginosas, frutas y demás productos de la tierra, excepto explotaciones forestales, y el último, la sementera. O sea, todo aquello que está sembrado que aún no fue cosechado. Entonces, todo lo que está de alguna manera en la tierra. Diferente del anterior, que son cereales, que son ya frutos, digamos. Eso ya fue cosechado. Bueno. Pero antes de... o para ver esto, tenemos que compartirlo con un decreto reglamentario que es el 136. ¿Y por qué dice glosario vocabulario aplicable? Porque para cada uno de estos bienes que marca la ley que acabamos de ver, menciona algunos conceptos como estos que están acá. Por eso, a manera de glosario, define el artículo 136 del decreto reglamentario qué serían cada uno de estos conceptos. Y antes de entrar a leer, por ejemplo, cómo evalúa las materias primas, o los productos elaborados, o los otros bienes, menciona estos conceptos. Entonces, es importante, a manera de preliminar, saber de qué se trata cada uno de estos conceptos. Para luego sí entrar a ver la evaluación de estos bienes, de todos estos bienes. Por ejemplo, si yo voy al artículo 56
y veo cómo evalúa la mercadería de reventa, materia prima y materiales, al costo de última compra. ¿Pero qué es el costo de última compra? Por eso yo me refería a ir a ese glosario y definir algunos de estos conceptos antes de ver cómo evalúo esto. Por ejemplo, los productos elaborados, el valor a considerar en función del precio de la última venta realizada en los últimos meses anteriores, bla, bla. Si no existieran ventas, bueno, ¿qué es? Bueno, ¿cuál es el valor de la última venta? Acá empiezan a aparecer conceptos que tienen que ver con esto de glosario que yo les acabo de decir. Bueno, entonces por eso que les decía, antes de ver cada uno de estos conceptos, vamos a ese glosario para que me defina, por ejemplo, ya que estamos acá, en este caso el costo de la última compra, que se entiende por el costo. Entonces, este glosario empieza definiendo estos conceptos. Y después vamos a volver a ver el tema de la evaluación. Bueno, entonces el costo, por ejemplo, de la última compra, ¿sí? Es eso. Son compras en condiciones de contado que no incluyen intereses. Incluye todos los gastos que tengan que ver con la compra o hasta que esa mercadería está dispuesta en mi depósito. Entonces, todos aquellos gastos que tengan que ver con la compra en condiciones normales y de contado, sin intereses, sin incluir componentes financieros, como flete, más todos aquellos gastos como fletes, acondicionamiento u otro tipo de gastos en volúmenes normales, se conoce como costo de compra o costo de la última compra. El precio de la última venta, ¿sí?, que en general se utiliza para este tipo de bienes, que son productos elaborados, ahora vamos a verlo. No está compartiendo, profe. ¿No estoy compartiendo? Muy No. bien. A ver, vamos otra vez. ¿Ahora? Ahora sí, gracias. ¿Sí? Menos mal que yo estaba concentrado. Bueno, les decía, entonces, el costo, artículo 136 del decreto reglamentario. Todo esto surge de ahí. Les decía, el costo de la última compra, ¿ven? Condiciones de contado, no incluye intereses. Por acá dice implícito, pero es intereses. Implícito o explícito, digamos. Están metidos dentro del costo, dentro del precio, o que se explicita de alguna manera. Para el caso es lo mismo, es el precio de contado. Pero sí incluye todos aquellos gastos que tengan que ver con flete, acarreo, acondicionamiento, etc. Pero siempre en volúmenes normales de compra, ¿no? Bueno. El precio de la última venta, que en general se utiliza para este tipo de bienes, que ahora vamos a ver cómo es la evaluación, porque lo menciona. El precio de la venta para el contribuyente en condiciones de contado de volumen normales, lo mismo. Precio de la última venta habla de lo mismo, condiciones normales, ¿sí?, y de contado. Solo que tienen que ver con aquellos que no tienen cotización, obviamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué es gasto de venta? Bueno, no hay mucho más que decir, incurrido directamente por la comercialización. Incluye fletes, comisión, empaque, publicidad. Y acá queda medio como pendiente esto de que la publicidad se entiende como un gasto directo de la comercialización. Entonces, porque el decreto reglamentario menciona gastos incurridos directamente por la comercialización. Entonces queda medio como acá abierto si la publicidad es un gasto directo. Bueno. ¿Qué otros conceptos dice el glosario o el vocabulario, digamos, técnico del decreto reglamentario, el artículo 136? El margen de utilidad neta, que se utiliza para productos elaborados. Ahora lo vamos a ver, porque lo vamos a volver a repetir. Dice, se debe calcular el coeficiente de rentabilidad, el margen de utilidad neta. ¿Cuál es el margen de utilidad neta de un producto vendido? Entonces, menciona como doble alternativa, o dos alternativas. Utilizar un método de razonabilidad estimado por el contribuyente por cada línea de producto. ¿Cuál es la rentabilidad neta de forma razonable por cada línea de producto? O bien, también menciona la ley, un método del decreto reglamentario, que es la relación de coeficiente o la obtención de coeficiente entre la utilidad neta ordinaria y la venta ordinaria. Lo que sí, si uno utiliza un sistema de línea directa de producto, hay que utilizar
en lo posible por el método razonable para poder seguir una línea lógica y admitida o admisible de la determinación de ese margen de utilidad. Ahora, lo que dice es que, digamos, este método siempre como método primario, ¿no? En el caso que lo tengamos, no hay que desaprovecharlo. Pero en el caso que sea más global, utiliza el método del decreto reglamentario. Ahora, si una vez elegido todos estos métodos, lo que suele suceder, como siempre sucede, se tiene que mantener y no variar durante 5 periodos fiscales. ¿Por qué? Bueno, la idea acá es que no lo acomodemos a nuestro mejor ganas o necesidad de que me favorezca, ¿sí? un formato o el otro, ¿se entiende? Entonces, esto no se puede variar durante un término de este periodo. ¿Qué más dice, o qué otro concepto? En el inciso E del decreto reglamentario, ¿no? El costo de producción. Que bien se aplica para productos elaborados, dice. El costo de producción es la suma de materiales, mano de obra y gasto de fabricación, incluso mano de obra y gastos generales. Muy bien. Ahora, si hay un sistema de costo de producción, ¿sí? Un sistema de determinación de costo de producción, los que exterioricen, dice, en forma analítica en los registros contables las distintas etapas del proceso productivo y permita evaluar la eficiencia del mismo. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la determinación de un registro de producción por cada línea de producto. En general se utilizan lotes de productos que uno utiliza para obtener con mayor precisión ese costo de producción. En vez de utilizar una suma de materiales, mano de obra y demás, se utiliza más bien una especie de registro en donde tiene más detallado el gasto del producto. Muy bien. ¿Qué otro concepto más aparece? El porcentaje de acabado en el inciso F. Bueno, es el grado de avance del producto elaborado, que se utiliza más para este tipo de bienes, ¿no? Obviamente, el proceso en curso de elaboración. Acá hay muchas cosas que son medio como de sentido común y que ustedes ya lo vieron en otras materias también. Acá, en realidad, no hay mucho de nuevo, pero bueno, hay que verlo. Porque, por ejemplo, el costo en plaza y el valor en plaza es diferente. Y por ahí nosotros utilizamos en la contabilidad como dos conceptos similares. Y en la parte impositiva no. Hay una distinción, ¿ven? Y una cosa es el costo en plaza, que es el que vimos nosotros recién, entendiéndose como ese límite mínimo del artículo 60, que es el valor de reposición, que vimos recién, o el valor en plaza. Pero es otra cosa, porque el valor en plaza se utiliza más para lo que es este tipo de producto, como la hacienda, este tipo de bienes, perdón, como la hacienda de invernada, ahora vamos a ver uno o el otro, y cereales pero que tengan cotización. O sea, básicamente aquellos cereales que con cotización, por eso que el valor en plaza es la cotización, es el precio que se tendría en el mercado en el caso de venta del bien que se evalúe en condiciones normales. Es un precio de mercado. Esto es el valor en plaza, es un precio de mercado. Que tiene una cotización, y esto sucede en general en la hacienda y en cereales o el mercado de hacienda y el mercado de cereales, ¿no? Y ahora sí, una vez visto esto, empezamos a ver los distintos criterios para la evaluación de los bienes de cambio. Un segundito acá, y ahora sí vamos a compartir. Y ahora vamos a compartir y vamos a ir al artículo 56. Y lo primero que aparece es este tipo de bien.
que es mercadería de reventa, materias primas y materiales. Entonces dice, el costo de la última compra efectuada en los últimos 2 meses, ¿ven? Anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Si no se hubiesen realizado compras en dicho periodo, se tomará el costo de la última compra efectuada en el ejercicio actualizado de la fecha de compra hasta la fecha de cierre. Cuando no existan compras durante el ejercicio, tomará el valor impositivo de los bienes en el inventario inicial actualizado de la fecha inicial hasta la fecha de cierre. Entonces, lo que dice es, ¿cómo? Bueno, ahora vamos a ver, volviendo a repetir lo mismo, el criterio para la evaluación de mercadería de reventa, materias primas y materiales. Y dice, es el costo de la última compra. ¿Ven que le puse acá? Yo no le puse, pero dice, ver glosario A. ¿Qué es el costo de la última compra? Entonces uno va a lo que acabamos de ver y va al inciso 136 del decreto reglamentario, el inciso A, que lo acabamos de ver, que se entiende por costo de la última compra. Entonces uno va acá, esto me pareció la verdad que muy práctico, por eso también los quise compartir con ustedes. Entonces va acá el costo de la última compra en condiciones de mercado, que incluye todo tipo de gastos para volúmenes normales de la empresa. Entonces dice, el costo de la última compra, que no sabemos qué es, efectuada ese costo de compra de contado, más todos los gastos necesarios, efectuada en los 2 meses anteriores a la fecha del cierre. Esa es la evaluación para este tipo de bienes, mercadería de reventa, materias primas y materiales. Al costo de la última compra, que debe ser haber sido efectuada en 2 meses anteriores a la fecha del cierre. Si yo cierro en diciembre, la compra entre noviembre y diciembre, efectuada en los últimos 2 meses anteriores a la fecha del cierre. O sea, tomo una compra, el valor de compra, el valor de contado, más todos los gastos que acabamos de ver, necesarios para obtener el bien, sin incluir los componentes financieros que se den entre noviembre y diciembre. En el caso de que yo cierre diciembre el periodo fiscal. Entonces lo que me dice es, si no, ¿qué pasa si no hubiese realizado compras en ese periodo? Entonces tengo que tomar el costo de la última compra efectuada en el ejercicio. Entonces, ¿cuál fue la última compra en el ejercicio? Si no existen compras durante ese ejercicio, entonces se toma el valor impositivo que tiene el inicial, o sea, se va para atrás. ¿Ven? Cada vez más para atrás. Bueno, si no tenés compra en el ejercicio, está para atrás. ¿Cuál es el valor del inventario inicial? En estos dos casos, en el inventario inicial y en la compra última, se actualizará el valor hasta la fecha de cierre. ¿Estamos de acuerdo? Se actualiza el valor. Si yo tengo una compra, entonces, la última compra mía fue en noviembre y yo cierro en diciembre, ese valor de la última compra, ese valor de contado de la última compra, puedo tomar como valor para la evaluación impositiva de mercadería de reventa, materia prima y materiales. De no haber tenido compras, tomo uno anterior, el último que tengo, ajustado, y si no voy al inventario inicial, también ajustado. Vamos al inciso B. ¿Qué pasa si yo en vez de tener una mercadería de reventa o materia prima y materiales, tengo un producto que elaboro? ¿Se van dando cuenta cómo es esto entonces? Para los productos elaborados es el precio de la última venta. ¿Ven? El precio de la última venta. Entonces, si uno va al concepto de qué es el precio de la última venta, entonces vamos a ese glosario nuevamente. Lo muestro así para que ustedes hagan ese ejercicio y ya lo tengan de alguna manera acá definido. El precio de última venta, ¿ven? Para productos elaborados, el precio para el contribuyente en condiciones de contado y volúmenes normales. Es lo mismo, pero precio de venta. Entonces, para ese tipo de bienes, productos elaborados, se toma el precio de la última venta.
Ahora, esa venta tiene que haber sido realizada en los 2 meses anteriores al cierre del ejercicio, lo mismo que para las compras. Reducido en el importe de los gastos de venta y margen de utilidad neto contenido en dicho precio. ¿Ven? Entonces, el margen de venta. Si no se hubieran realizado ventas en esos 2 meses anteriores, se tomará la última efectuada en el ejercicio. Cuando no existan ventas en el ejercicio, yo no vendí nada, el precio de venta para el contribuyente al cierre, al inicio, digamos, menos gasto de venta y el margen de utilidad neta contenido en dicho precio. ¿Ven? Esto es lo que vimos también, cómo se obtiene ese margen de utilidad neta. Muy bien. Eso para los productos elaborados. Ahora, esos productos, si tienen sistemas para determinar el costo de producción por partida, ¿sí? Dice, y de materias primas respecto a la anticuación se toma la finalización de la elaboración. O sea, se toma el valor de la compra en el caso de que yo tenga un sistema de costeo. El valor para evaluar, en el caso de que tenga un sistema de costeo, el valor de compra de las materias primas. Entonces, para los productos elaborados, en el caso de que no tenga un sistema de costeo, es el precio de la última venta. Y si no, si tengo un sistema de costeo, se evalúa como si fuera una materia, el valor de la materia prima, que es el inciso anterior que acabamos de ver. Muy bien. Estos son productos en curso de elaboración. Entonces, lo que se hace acá se aplica el porcentaje de acabado a la fecha del cierre. El valor de los productos terminados, establecido conforme al inciso B, se aplica el porcentaje de avance. Esto para los bienes de curso de elaboración. Entonces vimos la mercadería de reventa, materia prima, materiales, producto elaborado o productos en curso de elaboración, que es el inciso C del artículo 56, inciso C. Bueno. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos a ver ahora ¿alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. Bueno, ven que vimos entonces. Mercadería de reventa, ven, en el artículo 56, ahí lo estoy compartiendo con ustedes. Mercadería de reventa, materia prima y materiales, productos elaborados. B, el C es producto en curso de elaboración, ¿ven? Todo esto lo estamos viendo. Y ahora empezamos con Hacienda. Hacienda, que es el inciso D, y cementeras, que es el inciso F. Bueno, algunas aclaraciones previas. No me voy a meter mucho con todo esto, pero vamos a hacer algunas aclaraciones que me parecen interesantes a la hora de entender medianamente el tema de agropecuario y haciendas. Entonces, la hacienda se asimila a un concepto de ganado, dice, pero en realidad no es solamente eso. Es un término que se relaciona con una amplitud de explotaciones vinculadas a la... Y acá vean, y fíjense en lo siguiente, que en realidad no es solamente ganado, tiene que ver con la comercialización de la carne, el cuero, la lana, la leche, etcétera, etcétera. Es un término, por eso que es un término más amplio y se refiere básicamente a explotaciones de ganado mayor, bovinos, porcinos, pero fíjense que es cierto, la ley no considera otras. Bovinos, ovinos y porcinos. Y en realidad empiezan a aparecer otras. No olviden que estos son conceptos que tienen muchos años, más allá de 40 años, y que en realidad no han sido modificados en todo este término de 40 años, con lo cual empezaron a aparecer también, o existen otros mercados de hacienda. Por ejemplo, lo canino. ¿Sí? Pero no está contemplado dentro de la ley.
Por eso que lo hace un poquito más específico. Entonces, hacienda para la ley, a los fines de este impuesto, se considerará mercadería toda hacienda de un establecimiento agropecuario, salvo legalmente considerado bien de uso. Artículo 58 de la ley. Facu, Muy bien. Facu. ¿Qué más le podemos agregar a esto? Si ustedes vamos, yo voy y vengo con la ley, pero como vean dónde estamos parados, ¿no? Cuando hablamos de hacienda, hablamos de dos tipos de establecimientos, los de cría y los de invernada. Los de cría y los de invernada, que es uno y que es el otro. Entonces hay dos tipos de establecimientos con distintos criterios de evaluación que menciona la ley. Los de invernada y los de cría. ¿Qué son los de invernada? Compran los animales de tercero, lo engordan y luego los venden. O sea, en realidad, ¿cuál es el negocio? Tener un animal que en realidad hasta se terciariza eso, ¿no? Lo engorda y lo vende engordado. Es eso es la invernada. No es tener un animal que algunos, digamos, hasta pastorean o los tienen en corrales, ¿sí? Y les dan de comer y luego los venden como pie de plaza. Entonces, la diferencia entre invernada y cría es que el otro es totalmente diferente. Son los que producen animales para su venta. O sea, se vende la cría. Lo que se intenta hacer es vender la cría del animal. Mientras que los otros venden los animales engordados. Bueno. Dice que hay otro tipo de modalidades no consideradas, como los mixtos, tambo, el feedlot, la avicultura, cabaña. Bueno, esto es cierto, no están considerados. ¿Ven los caninos que le decían? Bueno. Para la hacienda de invernada, ¿sí? Este 56. La hacienda de invernada, me perdí. Artículo 56.2 de la ley, el criterio de evaluación es el precio de plaza, ¿sí? Que lo vimos recién, que dijimos que se utilizaba para el contribuyente a la fecha de cierre en el mercado donde costumbre operar, ¿sí? Menos los gastos de venta, determinado para cada categoría de hacienda. Y esto es importante porque ¿qué es la categoría de hacienda? Entonces, una categoría de hacienda es esto. Para definir una categoría de hacienda, la categoría es como un nivel intermedio, pero la hacienda en general, como si fuera la categorización más genérica de la hacienda, es la distribución entre especie, categoría y la raza. Entonces, es como decir, de alguna manera, hablar de rubros, subrubros y cuentas, una cosa así. Entonces, la especie sería como el rubro. Entonces, vos tenés el rubro bovino, por ejemplo. La categoría de ese rubro bovino, el toro, la vaca, la vaquillona, el novillo, la ternera. ¿Sí? Es como si fuera, digamos, la distinción acá entre hembra y macho de la especie. Y la raza, dependiendo un poco de la especie y la categoría, podemos tener la raza, como estos que están acá. Acá menciona que es esto del feedlot, es engorde a corral, o sea, cuando hay, esto a veces sucede que es cierto, ustedes lo ven, o lo vemos comúnmente al costado de la ruta, cuando a veces vamos por la ruta y vemos un corral de animales que están todos como, sobre todo los chanchos, ¿no? Que están todos, digamos, ahí, todos dentro del mismo potrero, digamos, ¿sí? Donde lo que buscan es darle de comer. Entonces, por eso
eso dice que son animales con relativa inmovilidad para lograr mayor conversión. En definitiva, suele ser asimilable a una invernada con el ganado propio o un servicio a terceros. Bueno, esto es un poco como para que ustedes vean algunos conceptos genéricos de haciendas, de qué es la hacienda, que es un poco más que aquello que tiene que ver con solamente el ganado, un poco para aprender un poco esto de, ¿sí? De cómo se distribuye la hacienda de cría en cuanto a la categorización de especie, categoría y raza de la hacienda de cría, y algunos otros conceptos, como por ejemplo los tipos de hacienda, ¿sí? Porque la ley lo menciona, y algunos se lo va a preguntar, que es un pedigrí, que es un puro por cruza, que es un rodeo general. Entonces, el pedigrí son animales que están registrados en la sociedad rural, mientras que aquellos que no están registrados son más bien los del rodeo general. No tienen son como si fuera una especie de todos animales sueltos, no tienen una cualidad específica como dice acá. Mientras que los puros por cruza son aquellos animales más controlados, son los pura sangre, como le dicen, ¿sí? Que aquellos que, si bien están registrados, son controlados por los criadores, que son los más costosos, digamos, o los pura por cruza son la hacienda más costosa, a diferencia del rodeo en general, que son animales todos sueltos, digamos, son lo que uno ve en el campo en general, que están tirados toda la vaca ahí, o los caballos galopeando, digamos, o galopando, son más bien eso, rodeo general. Por eso cuando uno, por ejemplo, no sé, si va al hipódromo y ve esos caballos, son de pura sangre, le dicen, porque son justamente puros por cruza, porque están, no solamente que están registrados, sino controlados por aquellos que son los criadores. Bueno, esto tiene que ver un poco con algunas definiciones de estos conceptos que aparecen en la ley, ¿no? Bueno, acá les dejo un poco algunos de estos conceptos como para que ustedes, si van a la ley, tengan por lo menos de dónde sacar el concepto de hacienda y agropecuario. Me interesa en general todo, pero bueno, lo que vamos a ver más que nada en cuanto a evaluación de bienes de cambio, los primeros bienes más que nada. Pero no quería dejarlo pasar esto de que también ustedes entendieran, porque, bueno, nada, dependiendo un poco a veces la actividad, sucede muchas veces, digamos, a ver, que un profesional a veces tiene una actividad diferente como específica a otro, ¿no? Qué sé yo, acá mismo nosotros en la Universidad de Luján hay varios centros regionales, algunos que están por ahí más en una actividad que tiene que ver más con lo agropecuario, qué sé yo, aquellos que están más lejos de la ciudad de Luján, ¿no? Por ahí tienen más actividades que tienen que ver con lo agropecuario. Por ahí aquellos que somos más de San Miguel no tenemos tanto de ese tipo de actividad, entonces es como que son contadores más específicos, ¿no? Pero bueno, la ley lo contempla y me parecería bien comentarles un poco todo esto. Bueno, hasta acá estamos bien. Vamos a ajuste
ajuste por inflación. Vamos a comentarle algunos aspectos del ajuste por inflación. ¿Ustedes vieron algo en la práctica de ajuste por inflación? Ejercicios prácticos de ajuste por inflación. No, todavía no. Todavía no vieron ejercicios de ajuste por inflación. Bueno, pues me haría más fácil la parte teórica viendo más que nada el mecanismo de ajuste por inflación. Bueno, vamos a hacer algún comentario del ajuste por inflación. Vamos a ver un poquito algunos conceptos de cómo se fue dando esto y los aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo cuáles son los sujetos obligados a practicar el ajuste por inflación y el mecanismo de ajuste de que se trata. Bueno, el tema de ajuste por inflación, cómo afecta, y esto es uno de los primeros puntos que me interesaría comentarlo a ustedes, cómo afecta la inflación en la tributación. En un primer momento, nosotros tenemos dos aspectos de esto. ¿Cómo afecta la inflación en la tributación? Dos aspectos me parecen importantes. En un primer momento, un primer gran aspecto es la determinación de la base imponible. Entonces, nosotros hasta acá venimos viendo que a partir de un resultado impositivo le hacemos los ajustes, más o menos. A partir de un resultado contable le hacemos los ajustes impositivos, más o menos, hasta obtener un resultado que puede ser un impuesto determinado o un quebranto, dependiendo de los ajustes como cuadren, entre columna 1 y columna 2. Eso es lo que estuvimos viendo un poco en el marco teórico y ustedes seguramente habrán visto algo en la parte práctica. ¿Vieron algo de ajuste, columna 1 y columna 2 en la parte práctica? Sí. ¿Verdad? Sí, eso sí. Estuvieron viendo ajuste integral entre columna 1 y columna 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguramente habrán visto el ejercicio de deudores incobrables o algo de previsión por deudores incobrables, como para determinar el verdadero ajuste de la previsión, en el caso que utilice el sistema del método de presunto, de la previsión o la contingencia, cómo afecta eso respecto al resultado contable. Entonces ahí aparecen los ajustes. Que no corresponde, que sí corresponde, y aparece a través de columna 1 y columna 2 de los ajustes. Bueno, entonces digo, ¿cómo? Esto está todo bárbaro. ¿Sí? Está todo bien. Pero a esto hay que agregarle otra cosa más, que es el ajuste por inflación. Entonces, por eso le decía, el hecho de que haya que ajustar o haya que utilizar el ajuste por inflación, ¿sí?, lo que a mí me determina una nueva base imponible. Porque puede cambiar eso que ustedes están viendo ahora, que son los ajustes entre columna 1 y columna 2, como un ajuste más el resultado inflacionario. Entonces, digamos, ¿de qué manera afecta la inflación a la tributación? Cambiando, por ejemplo, el resultado de la base imponible. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, la cosa no termina en los ajustes que hablamos hasta ahora, ese método indirecto que estamos utilizando entre columna 1 y columna 2, o lo mismo el método directo, en el caso que estamos hablando de empresas que no tengan contabilidad. No termina acá, porque también hay que continuarlo. ¿Y cómo se continúa? Contemplando el efecto inflacionario. Entonces, por un lado tenemos la afectación de la determinación de la base imponible.
te cambia. Y por otro lado también tenemos esto, que la determinación de la base imponible se da en función de un ejercicio fiscal determinado, que por ejemplo vamos a suponer que es en diciembre. Y la presentación de la declaración jurada es en mayo. Con lo cual acá aparece un efecto de daño fiscal, por así decirlo, en cuanto a recaudación fiscal, que es lo que sucede entre el cierre del ejercicio contable, ejercicio fiscal, en diciembre, y la presentación de la declaración jurada en cuanto a el efecto impositivo que no se contempla. Esto es lo que se llama el efecto Olivera-Tanzi. Un efecto, son dos personas diferentes, Olivera argentino, Tanzi italiano, que habló sobre lo que sucede entre el cierre del ejercicio fiscal y el vencimiento de la declaración jurada. Esa pérdida del poder adquisitivo para el Estado por ese efecto. O sea, ¿qué sucede en esto? Lo que de alguna manera determinamos en el momento de la declaración jurada en mayo, la inflación que hubo, por eso digo cómo afecta la inflación al impuesto, ¿no? La tributación. O sea, la inflación que hubo entre diciembre y mayo no está contemplado. Cuando yo voy a pagar sobre un determinado, en el caso de que me dé impuesto a pagar, una determinada impuesto que en realidad corresponde a un periodo fiscal de hace 4 meses atrás. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, tiene una doble particularidad, que es, visto del lado del sujeto, del contribuyente, que es la afectación a la determinación de la base imponible, y a su vez algún daño que causa para el fisco, que es la diferencia en tiempo y en la pérdida adquisitiva entre la fecha de cierre y la presentación de la declaración jurada. Esto del efecto Tanzi, Olivera-Tanzi, ¿no? Que esto no está contemplado. Y bueno, en realidad siempre quedó ahí medio como latente de... Claro, imagínense ustedes que después de tantos ajustes que hacemos sobre el periodo fiscal, por ejemplo, no sé, 2022, y que cerró en diciembre, lo terminamos pagando en mayo. Lo terminamos no pagando, declarando en mayo. Entonces acá hay un efecto inflacionario, obviamente, de 4 o 5 meses, que hoy ustedes, a sabiendas, tiene un impacto muy importante en la determinación del impuesto. Bueno. ¿Cuál es el origen de esta corrección inflacionaria en el impuesto a las ganancias? ¿Cuál es el origen? Bueno. Esto, la primera aproximación de ideas surge en el año 78, con la ley 21.894, y que estableció una serie de soluciones, una parcial e integral. ¿Por qué decía parcial? Porque era una solución parcial, allá por el año 78, con los efectos de corregir el efecto inflacionario. Esta solución parcial, porque se aplicaba no en forma integral, justamente a diferencia del otro, ¿no? Primero porque era para ciertos contribuyentes y se aplicaba para determinadas ganancias de capital, no para todo, para determinadas ganancias de capital. En cambio, esas soluciones integrales, que si bien fue un poco más amplio,
ya lo aplicaba a todos los sujetos y trataba de contemplar un poco más íntegro el ajuste. Mientras que era un parche en el año 78 que solamente aplicaba para ciertas correcciones puntuales, la integral tenía otros aspectos de cobertura más amplia. Desde el año 78 hasta el 85, se aplicó lo que llamó el ajuste estático. Durante estos años, el ajuste estático, que hoy incluso lo utilizamos, es solamente ajustar partidas iniciales. Entonces, uno partía de aquello que era computable del ejercicio fiscal inicial, se ajustaba por inflación de punta a punta hasta el cierre y se acabó la historia. Entonces, no contemplaba lo que pasaba en el medio. Imagínense ustedes, si yo tenía 100.000 pesos en caja al inicio y después compré un bien de uso en 30.000, me quedaron 70. Bueno, lo que hacía en el ajuste estático era desde esos 100.000 ajustarlo hasta el cierre. Y no contemplaba que desaparecieron 30.000 en el camino. O sea, no contemplaba lo que sucedió en el medio, que era lo que nosotros llamamos hoy el ajuste dinámico. Bueno, sigamos con la historia de esto. Desde el año 1985 hasta el año 92, aparece ahora sí como complemento del estático el ajuste dinámico. Entonces lo que hace sí es ver, no solamente ver lo que sucede desde el inicio al cierre, sino como complemento de lo estático el ajuste dinámico. Entonces, si vos tenés 100.000 pesos al inicio y tenés una compra de bienes de uso, por ejemplo, en el medio, el inicio, ese activo ajustado por inflación, a vos te daba una pérdida inflacionaria por tener ese activo expuesto a la inflación. Pero esa pérdida le tenías que restar aquello que ya no tenías por la compra del bien de uso. Desde el momento que lo compraste, por ejemplo, al cierre. Entonces ya no eran 100.000, sino 100.000 menos el ajuste del momento que lo compraste, el bien de uso al cierre. Ese es el ajuste dinámico. Se lo ajusta de punta a punta y le resta lo que pasó en el medio. Bueno, eso era un poquito más más lógico, digamos. Bueno. Desde el año 92 hasta el 2007, la ley 24073 imposibilita la utilización de coeficientes. No se olviden que estamos en época de convertibilidad. Dice, no hay ajuste por inflación. Ok. O sea, vivimos todos muy felices desde el año 92 hasta el año 2017. Hasta el momento que en diciembre del año 17 aparece la ley de la reforma, la 27430. Entonces, a partir de diciembre del 17, a partir de la ley de la reforma, hasta hoy, aparecen en escena estos ajustes o este mecanismo de ajuste inflacionario. Con dos modificaciones de la ley de impuesto a las ganancias que aparecieron, que incluso como que lo cuatificó, digamos, el impuesto. Porque esto de cuatificar es no tomar todo el ajuste inflacionario, sino una sexta parte del ajuste por inflación, prorrateable en los próximos ejercicios. O sea, todo este menjunje para tomar solamente una sexta parte, digamos. Esto apareció allá por el cierre del 17 con la reforma fiscal.
poco de historia, digamos. Entonces esto arranca en el año 18, digamos. Aplicarse el ajuste por inflación. ¿Dudas? Bueno. ¿Se entiende, chicos? Vamos a ver ahora, yo sé que es medio complejo el tema, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hoy se aplica el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias. Y que, de lo que vamos a ver ahora, qué aspectos a tener en cuenta que son, qué sujetos son los que están obligados a practicar el ajuste por inflación y cuál es el mecanismo. Bueno, los sujetos que están obligados son los del artículo 53 del inciso A al E, o sea, todas aquellas sociedades de capital, las sociedades de personas del artículo 53b, los fideicomisos transparentes son aquellas sociedades de capital, los fideicomisos que tienen esa figura de sociedad de capital, las explotaciones unipersonales y aquellos auxiliares de comercio no incluidos expresamente en la cuarta categoría. Estos son los incisos A, B, C, D y E. Muy bien. Todos esos sujetos